Acompáñanos con las palmas. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, para mí. Cielo nuevo. Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Hay una promesa en la Biblia que es para ti, para mí. Hay una promesa. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, Cielo para mí. nuevo. Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Sí, así, así, así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios, maravilloso que se ve. Pueblo de Dios. El pueblo de Dios, pero qué lindo se ve el pueblo de Dios, maravilloso que se ve el pueblo de Dios. Saltando hermanos, saltando, saltando hermanos, saltando, saltando hermanos, saltando como corderos de la A ver manada. todos. Saltando hermanos, saltando, saltando hermanos, saltando, saltando hermanos, saltando como corderos de la manada. Así, 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 Así se alaba a Dios, así, así, así. así se alaba a Dios, Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios, maravilloso que se ve. el pueblo de Dios, Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios, maravilloso que se ve. el pueblo de Dios. Saltando hermanos, saltando, saltando hermanos, saltando, saltando hermanos, saltando como corderos de la manada. Saltando hermanos, saltando, saltando hermanos, saltando, saltando hermanos, saltando como corderos de la manada. Así, 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 Así se alaba a Dios, así, así, así. así se alaba a Dios, Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios, maravilloso que se ve. el pueblo de Dios, Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios, maravilloso que se ve. el pueblo de Dios. Yo tengo gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Somos ríos de agua viva, Río de agua viva. río de agua viva, río de agua viva. Yo tengo gozo, yo tengo gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Somos ríos de agua viva. Río de agua viva. Río de agua viva, Ah. río de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder. Vamos cantando con todo su poder. La gloria a La Dios. gloria a Dios, la gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. Yo tengo gozo en el alma, gozo en mi alma, gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, Como ríos. somos río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. No te avergüences si alaba a tu No te Señor. avergüences. No te avergüences si alaba a tu Señor. La gloria a Dios. La gloria a Dios, la gloria a Él. No te avergüences si alaba a tu Señor. Yo tengo gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Aleluya. A ver todos como ríos. Somos ríos de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser.
Santo, Vas con tu Santo Espíritu. Santo Espíritu. Una vez más, no es con espada. Con espada y con ejército, Vas con tu Santo Espíritu. Santo Espíritu. Y la iglesia, Y la iglesia se sanará. y la iglesia, La iglesia se sanará. y la iglesia, Se sanará. vas con tu Santo Vas con Espíritu. tu Santo Espíritu. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar. Porque está dentro de mi corazón. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar. Porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, 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 no cae, sale, sale, sale. El creyente alaba al El Señor. fuego cae, El fuego cae, los males salen. los males salen, salen, salen. El creyente alaba al Señor. Esta obra no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar. Porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, 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 los males salen, salen, salen. El creyente alaba al Señor. A ver todos. El fuego cae, 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 los males salen, salen, salen. El creyente alaba al Señor. Vamos a alabar al Señor con banderos y danzas. Vamos a alabar al Señor con banderos y danzas. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, Así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. vamos a alabar al Señor con banderos y danzas. Vamos a alabar al Señor con banderos y danzas. En la tierra se canta, En el cielo se oye. si en la tierra se canta, En el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Así, Así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. vamos a alabar al Señor con banderos y danzas. Vamos a alabar al Señor con banderos y danzas. En la tierra se canta, En el cielo se oye. en la tierra se canta. En el cielo se oye. Así, Así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. a que tú no sabes lo que la iglesia pasó. A que tú no sabes lo que la iglesia pasó. 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 A que tú no sabes lo que la iglesia pasó. A que tú no sabes lo que la iglesia pasó. 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 Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Lo que la iglesia se derramó. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Lo que la iglesia se derramó. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Seremos levantados con poder. Seremos levantados con poder. Seremos levantados con poder. Para la nueva Jerusalén. Seremos levantados con poder. Seremos levantados con poder. Seremos levantados con poder. Para la nueva Jerusalén. A que tú no sabes lo que la iglesia pasó. A que tú no sabes lo que la iglesia pasó. 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 Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Lo que la iglesia se derramó. Fue el Espíritu Santo.
fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que la iglesia se derramó. yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Yo no sé lo que tú has Dios. Yo venido. no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Que se oiga, yo vine, yo vine. Que lo diga la iglesia. Que lo diga la iglesia. Más fuerte que no se oye. Que se escuche allá en el cielo. Vinieron, llegaron, están alabando a Dios. Vinieron, llegaron, están Que alabando lo a digan las Dios. mujeres. Que lo digan las Las mujeres. mujeres. Ah, Más fuerte que no se oye, Yo vine a alabar a Dios. que se escuche allá en el cielo. Yo vine a alabar a Dios. Vinieron, llegaron, están alabando a Dios. Vinieron, llegaron, están a ver alabando los a hombres, Dios. los Que lo hombres. digan los hombres. Fuerte, Más hombres. fuerte que no se oye. Que se escuche allá en el cielo. Vinieron, llegaron y están alabando a Dios. Vinieron, llegaron y están alabando a Dios. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya Lo siento llegó. en mis manos. Lo siento en mi mano, lo siento en mi piel, lo siento en mi alma y en todo mi ser. siento en mis manos. Lo siento en mi piel, lo siento en mi alma y Ya en llegó. todo mi Una vez más, a ver todo. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Ya llegó. Ya llegó, ya llegó. El Espíritu Santo. ya Lo llegó. siento en mis manos. Lo siento en mi mano, lo siento en mi piel, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mi mano, lo siento en mi piel, lo siento en mi alma. Aquel que caminó sobre las aguas. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó Sobre las aguas. sobre las Está aguas, aquí. está aquí. Está a mi lado. Está a mi lado, está aquí, está a mi Ya llegó. lado. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó. Ajá. El Espíritu Santo Lo ya siento en mis llegó. manos. Lo siento en mi mano, lo siento en mi piel, Lo siento en mi alma y en todo mi ser. A ver todo. Ajá. Como un rayo. Como un rayo y dice. Cayendo sobre mí, Ajá. como un rayo, cayendo sobre mí. Quema, me quema. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en mis manos. Mano, lo siento en mi piel, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mi mano, lo siento en mi Una vez piel, más. lo siento en mi Ya alma y en llegó, todo ya mi llegó. ser. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo. Espíritu Santo, A ya ver ustedes. Lo siento en mi alma, lo siento en mi mano, lo siento en mi alma. Ustedes. Ya llegó. A ver cómo dice. Ya llegó. Díganlo fuerte. Lo siento en mis manos. Usted acaba de decir algo que es muy cierto. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Desde el día del bautismo llegó a su vida, desde el día de la confirmación a su vida, y sigue estando en usted. Por eso es que nosotros decimos ya llegó, y no es que estaba fuera de nosotros, o es que se había ido por 6 meses, 8 meses, 1 año y volvió ahorita. No, cuando nosotros decimos ya llegó,
es porque yo creo firmemente que desde el día del bautismo Él vino a mi vida. Dios hizo de mí casa de oración. Dios hizo de mí templo del Espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios, que es la fuerza de Dios, está en usted. Lo que tenemos siempre que es avivar, pedir al Señor que levante nuevamente esas cenizas, que levante esas brasas que quizás se están apagando. Y eso es lo que nosotros venimos a hacer acá. Que el Señor nuevamente encienda el fuego del Espíritu, que encienda el poder de Él en nuestra mente y en nuestros corazones. Le invito a que cierren sus ojos ahí donde usted se encuentra y que usted levante sus manos al Dios de la vida y comience a decirle al Espíritu de Dios qué es lo que usted quiere que Él haga en su vida. Que usted comience a decirle al Espíritu de Dios en este momento qué es lo que usted quiere que Él haga en usted. ¿Qué es lo que usted quiere que el Espíritu Santo realice en este momento en su vida? Pídaselo sencillamente, pídaselo al Señor. Usted tiene que pedir al Señor. Dice la palabra de Dios que cuando dos más se reúnen en su nombre para pedir algo al Padre de los cielos, Él lo concede. Y no solamente estamos dos, hay muchos, y todos a una sola voz decimos: ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, ven poder de Dios a nuestras vidas, ven amor del Padre y del Hijo. Necesito que levantes mi fe, necesito que levantes mi esperanza, necesito que levantes mi caridad, necesito que levantes mi vida de fe, de gozo, de alegría en ti, Señor. Necesito que toques mi mente, necesito que toques mi corazón, necesito que toques mi vida. Ven Espíritu de Dios, ven y sana heridas. Ven Espíritu Santo y levanta la fe en mí. Ven Espíritu Santo y renueva la fe en mí. Ven Espíritu Santo porque necesito ser un verdadero instrumento de amor, un verdadero instrumento de palabra, un verdadero instrumento de ti. Ven Espíritu de Dios y mueve mi corazón. Ven Espíritu Santo y mueve mi corazón. Ven Espíritu Santo y mueve mi vida. Ven Espíritu de Dios. Dígale usted ahí al Espíritu Santo qué es lo que usted quiere que Él haga en usted. ¿Qué es lo que Él quiere que realice en usted? No se quede callado, hermano. Abra su boca, sea espontáneo y dígale: Espíritu de Dios, necesito renovar ese Pentecostés. Espíritu de Dios, necesito renovar el Pentecostés en mi vida. Necesito renovar ese Pentecostés porque quizás pueden haber miedos, porque quizás pueden haber desesperaciones, porque quizás pueden haber enfermedades que están llegando a mi corazón. Ven Espíritu de Dios, necesito de ti. Ven fuerza de Dios, ven a nuestras vidas. Ven y muévete en este lugar. Ven Espíritu de Dios y levántanos. Ven fuego de Dios, ven soplo de Yahvé. Ven Espíritu, ven a nosotros. Ven soplo de Yahvé, el rúa de Yahvé, el soplo de Dios. Ven a nuestras vidas, envuélvenos, levántanos. Ven Espíritu de Dios porque necesitamos ser renovados. Ven fuerza de lo alto. Ven fuerza de Dios a nosotros. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Tócame, Espíritu de Dios. Ahí donde usted se encuentra, Tócame, que sea la fuerza de Dios Espíritu Santo. quien actúe en usted y en mí. Tócame, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir Es que yo quiero sentir la fuerza. de tu amor. Ven y tócame, Ven y tócame, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir Es que yo quiero sentir la fuerza de la tu amor. fuerza de tu amor. Ven y tócame, Ven y tócame, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. A una sola voz vamos a decirle a Jesús: Espíritu Santo, Espíritu Santo. tócame, Tócame, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Tócame, Espíritu Santo. tócame, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir Es que yo quiero sentir la fuerza de la tu amor. fuerza de tu amor. Ven y tócame,
vez más vamos a decirle ahí al Señor, tócame, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, Tócame. Espíritu de Dios, Ahí donde está, adore a Jesús. Dígalo. Espíritu Santo, Tócame, tócame, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir Es que yo quiero sentir la fuerza de tu la amor. fuerza de tu amor. Ven y tócame. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Una vez más, es que yo quiero sentir, dígalo. Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Ahí donde usted se encuentra, siga orando. Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Alabo tu nombre, Señor. Adoro tu nombre, Jesús. Ven, fuerza de lo alto. Ahí donde usted está, déjese abrazar por Él. Viva este momento. Dígale qué es lo que usted quiere del Espíritu. Aproveche de decirle al Espíritu de Dios que usted necesita de Él. Aproveche de decirle al Espíritu de Dios que usted necesita que lo abrace. Aproveche de decirle al Espíritu de Dios que usted necesita ser levantado de verdad, solo con Él. Dígale al Espíritu de Dios que aleje de usted el miedo que se pueda estar acercando. Dígale al Espíritu de Dios que aleje de usted la tristeza que pueda estar invadiendo su corazón en este momento. Dígale al Espíritu de Dios que usted quiere ser lleno de Él, para que haya gozo, haya alegría, haya esperanza, haya fe en usted. No se quede callado, hermano. Basta que usted abra su boca y le diga: necesito de verdad de ti, Señor. La palabra de Dios nos dice claramente que cuando Jesús estaba hablando con la samaritana, Jesús le hablaba de un agua viva, y hablaba de un agua que calma la sed. Esta mujer se había acercado hasta el pozo para buscar agua natural, la que nosotros conocemos. Pero Jesús le ofreció el agua que calma la sed. Y esta mujer, la samaritana, le dijo: Señor, ¿a dónde hay? ¿Dónde está esa agua? Dame de esa agua. Dame de esa agua, Señor, quiero de esa agua. La samaritana nunca entendió que Jesús le estaba hablando era del agua viva del Espíritu, que era la misma gracia de Dios. Nosotros sí lo podemos entender, y es que es Él que nos da de su agua. Por eso dígale usted a Él: dame de esa agua, Señor. Dame de esa agua viva para que calme mi sed. Dame de esa agua para que calme el desierto que pueda haber dentro de mí. Dame de esa agua, Señor, para que se calme en mí quizás tantas angustias que están guardadas aquí adentro, tantos miedos, tantas depresiones que quizá muchas personas están viviendo en estos momentos, tantas ansiedades que pueden estar invadiendo muchos corazones. El hermano que se sienta así, o que tenga algo de lo que estamos diciendo en la oración, dígale a Jesús: necesito de esa agua, Señor. Necesito de esa agua, Jesús. Necesito de ese viento que sople sobre mí para que me dé frescura. Necesito de esa agua para que calme mi sed. Necesito de esa paz dentro de mi corazón. Ven, Espíritu. Ven, fuerza de Dios. Alabado sea, Señor.
Alabado seas, Espíritu de Dios. Alabado seas, Espíritu Santo. Lléname de ti, Espíritu. Lléname del gozo, lléname de la alegría, lléname de la paz, lléname de la esperanza, lléname de la fe. Lléname, Espíritu de Dios. Toca en este momento. Levanta en este momento. Fortalece lo que esté caído, Señor. Te pido, Señor, Padre de los cielos, en el nombre de Jesús, en el nombre del Todopoderoso Jesucristo, que nos prometió la fuerza del Espíritu. En este momento te pido, Señor Dios, en el nombre del Todopoderoso Jesús, que hagas tu obra en nosotros, que toques con la fuerza, con la gracia del Espíritu. Levántanos, Jesús. Ven, 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 Espíritu Santo. Dígaselo. Tócame, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Tócame, Tócame, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Dígalo, dígalo con fe. Tócame, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir Es que yo quiero sentir la fuerza de tu la amor. fuerza de tu amor. Ven y tócame, Ven y tócame, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Ven y tócame, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Una vez más, vamos a decirle a Jesús a una sola voz, tócame, a ver todos. Tócame, Espíritu Santo, Espíritu Santo. tócame, Tócame, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Tócame, Espíritu Santo. Tócame, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Solo ustedes, es que yo quiero sentir. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Dígalo con fe, a ver, es que yo quiero sentir. Es que yo quiero sentir, Espíritu de Dios. Y decimos todos, es que yo quiero sentir Es que yo quiero sentir la fuerza de tu la amor. fuerza de tu amor. Ven y tócame, Señor, Ven y tócame, Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir La fuerza de tu la amor. fuerza de tu amor. Ven y tócame, Ven y tócame, Espíritu de Dios. ven y tócame, Espíritu de Dios. Ven y tócame, Espíritu. Una vez más, a una sola voz decimos, ven y tócame, Espíritu de Dios. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Adoramos tu nombre, Jesús. Adoramos tu nombre glorioso, Señor. Adoramos, Jesús. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Se pueden sentar. Entonces, ven y tócame, Espíritu de Dios. A ver, ven y tócame, Espíritu de Dios. ¿Cómo decía el canto? Otra vez, ¿cómo decía? Otra vez, a ver, ¿cómo decía?
¿Usted se imagina que uno dijera eso todos los días? Tendríamos este carro que somos nosotros, pero mire, eso es lo que hay que decirle al Señor todos los días. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Eso es lo que hay que decirle en la oración. Y se van a dar cuenta ustedes lo que el Espíritu de Dios hace con la cita que vamos a leer, que vamos a meditar, mejor dicho, y es de Hechos. Hechos, capítulo número 8. Vamos a meditar un poquito la palabra de Dios para que veamos la acción del Espíritu Santo, porque nos aproximamos a la fiesta del Pentecostés. Hechos, capítulo número 8. Los que tienen la Sagrada Escritura allí, repito, Hechos, capítulo número 8, versículos del 26 hasta el 40, del 26 hasta el 40. Hechos, capítulo número 8, versículos del 26 al 40. ¿Ya lo tienen por allí? ¿Sí? Y si no lo anotan, y en la noche terminan de meditar. Repito por última vez, Hechos, capítulo número 8, versículos del 26 al 40. Me ayudan a leer los que la tienen allí, no importa la traducción, lo que importa es que usted lea la Sagrada Escritura, ¿ok? Vamos a comenzar entonces. Versículo número 26, dice así: Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y vete al sur, por el camino de Jerusalén a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue, y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan. Así tampoco abrió él la boca. Fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo: aquí hay agua, ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y los dos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y el funcionario no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y pasó de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia hasta llegar a Cesarea. Palabra de Dios. Encontramos en la Sagrada Escritura que acabamos de proclamar el encuentro de Felipe. ¿Quién era Felipe? Felipe era uno de los apóstoles del Señor. Era uno de los que también el Señor le había dicho: vayan, prediquen y anuncien la buena nueva. Este hombre Felipe, vuelvo y repito, que era uno de los apóstoles del Señor, entonces dice que fue llevado por un ángel. Un ángel le anuncia, le dice lo que tiene que hacer. El ángel le dice lo que tiene que hacer, pero dice el versículo número 29 que el Espíritu le dijo a Felipe. Es decir, el ángel le habla, pero es el Espíritu quien le instruye, es el Espíritu quien le impulsa, es el Espíritu que le dice lo que tiene que hacer como tal. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? El Espíritu le dice: acércate a la carroza, acércate al carro. ¿Por qué? Porque en ese carro iba un etíope, ¿sí? De Etiopía, un hombre que, bueno, era secretario de la reina de ese país. ¿Y qué sucede?
que este hombre había ido a Jerusalén ¿a qué? A adorar a Dios. Ya tenemos ahí una característica. Había ido a Jerusalén ¿a qué? A adorar a Dios, nos dice la Sagrada Escritura. Iba a lo que iba, a adorar al Señor. Pero ¿qué sucede? Que el Espíritu impulsa a Felipe para que se acerque al carro, y cuando está cerca del carro se da cuenta, escucha que estaba leyendo un pasaje bíblico. El etíope que iba en el carro estaba leyendo un pasaje bíblico del profeta Isaías. Y este pasaje bíblico hacía referencia ¿a quién? A Jesucristo, ciertamente. Pero dice el pasaje que fue llevado como cordero al matadero en silencio y demás. Pero dice el etíope, ¿a quién se refiere el profeta de este personaje? ¿A quién está haciendo referencia? ¿A él mismo o a otro? Y dice que la palabra que Felipe de una vez le dijo que estaba haciendo referencia ¿a quién? A Jesucristo. ¿Le anunció a quién? A Jesucristo. ¿A quién le anunció al etíope? A Jesucristo. ¿Por qué? Porque el etíope había preguntado que a quién estaba haciendo referencia este pasaje bíblico del profeta Isaías. Por eso es que Felipe le dice, es Jesús, le anuncia a Jesús. Y hay una característica especial en el etíope. ¿Y cuál es? Que él creyó. Pero creyó después de ¿qué? De que Felipe le había anunciado. Es decir, el etíope dice, yo quiero saber a quién está haciendo referencia el profeta Isaías. Felipe le da respuesta diciéndole que es a Jesucristo. ¿Qué pasa después de esto? El etíope termina creyendo, y por haber creído es el mismo etíope el que dice, ¿será que yo me puedo bautizar? ¿Será que yo me puedo bautizar? Y dice la palabra que se bajaron del carro, fueron allí donde estaba el agua, lo bautizó y no lo volvió a ver más. Entonces tenemos allí 4 características como tal. Una, el etíope iba a Jerusalén ¿a qué? A adorar a Dios. 2, encontramos que hay un ángel que le habla a Felipe, pero es el Espíritu Santo quien lo impulsa a encontrarse con el etíope. ¿Quién mueve a Felipe? El Espíritu Santo. Tercera característica, el etíope pregunta a quién está haciendo referencia a la Sagrada Escritura. Felipe le dice quién es. ¿Quién es? A Jesucristo. Y cuarta característica, el etíope termina pues creyendo, y como cree se termina bautizando. Si nosotros, mis queridos hermanos católicos cristianos, unimos estas 4 características, nos damos cuenta que son las características de nosotros. ¿Por qué? Porque en primer lugar nosotros estamos, escuchen bien esto para que lo entendamos, nosotros estamos es para adorar al Dios de la vida, adorar al Dios de la vida. La otra vez una persona se me acercaba y me decía lo siguiente, Padre, nosotros hemos sido creados ¿para qué? ¿Para qué hemos sido nosotros creados? Y yo le dije, por muchas razones y para varias cosas, pero sobre todo quiero quedarme con 2. Y me dijo esa persona, dígamelas. Yo le dije, la primera, para que usted sea un adorador de Dios. Y en segundo lugar, para que usted sea feliz. La persona se quedó así como asombrada y dijo, para eso. Yo le dije, para eso y para muchas cosas más, pero sobre todo esas 2. Una, para que usted sea adorador de Dios, usted sea el que glorifica al Dios de la vida, y en segundo lugar, para que usted sea feliz. ¿Y eso qué significa? Que nosotros somos felices en el Dios de la vida en la medida en que nosotros creemos, adoramos al Señor. En la medida en que usted cree en el Señor, en la medida en que usted adora al Señor, en eso hay en usted una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? La alegría, el gozo, la tranquilidad y la paz que viene de Dios, que se la da solamente el Espíritu Santo. Dice el libro de Gálatas en el capítulo número 5 que hay frutos de la carne y que hay frutos del Espíritu. Y entre los frutos del Espíritu tenemos nosotros el gozo, tenemos nosotros la alegría, tenemos nosotros la paz, tenemos nosotros la esperanza. ¿Eso qué es? Frutos, los frutos, en otra palabra, la respuesta de unirnos nosotros al Señor. Y como nosotros nos unimos al Señor, obtenemos un resultado. Y el resultado es eso, la felicidad en el Dios de la vida. Entonces, si la primera característica del etíope era que iba a Jerusalén a adorar al Dios de la vida, es porque este etíope reconocía que Dios es el Señor. Punto.
¿Cuál es su deber y cuál es mi deber? Reconocer que el Dios de la vida es nuestro Señor y que no hay otro Dios, que no hay otro al que hay que servir, que no hay otro al que hay que adorar, que no hay otro al que hay que rendirle culto, que no hay otro al que hay que glorificar, que al único que hay que hacerle esto y muchas cosas más es al Dios que nosotros conocemos, al yo soy, el Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ese es su deber, este es mi deber. Por eso es que nosotros debemos identificarnos con estas características de lo que nos enseña la palabra. La segunda característica del etíope, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la segunda? ¿Cuál es la segunda? ¿Fue impulsado por quién? Por el Espíritu Santo, dice el versículo número 29. El Espíritu le dijo a Felipe, escuche bien. El Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. Y cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó, ahí conocemos nosotros todo lo que pasó. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice que el Espíritu le dijo a Felipe. En otras palabras, el Espíritu fue el que le impulsó a Felipe. Pero ¿por qué el Espíritu, oigan esto, por qué el Espíritu impulsa a Felipe? Porque es el resultado de Felipe creer en Jesucristo. Recuerden ustedes que cuando sucede esto, ya había pasado el Pentecostés, ya había venido el Espíritu de Dios sobre los apóstoles, ya había subido el Señor al cielo y él dijo, me tengo que ir para enviarles un defensor. Se va al cielo y ¿a quién envía? Al Espíritu. Todos los apóstoles estaban llenos ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Todos los apóstoles estaban movidos por el Espíritu. Era el Espíritu el que los impulsaba. Era el Espíritu quien los movía, el Espíritu quien les daba la palabra de profecía. Era el Espíritu quien les anunciaba. Era el Espíritu quien colocaba palabras en su boca para que le dijeran a la gente. Mire, ahí tenemos una prueba de eso. Y es que el Espíritu coloca palabras ¿en quién? En Felipe. ¿Para qué? Para explicarle las sagradas escrituras al etíope que no las entendía. Por eso es que Felipe le dice al etíope, ¿entiende lo que lees? ¿Y qué le dice Felipe? Perdón, el etíope, ¿qué le dice? ¿Cómo lo voy a entender si no tengo quién? A ver, ¿cómo lo voy a entender si no tengo quién? Pues claro, Felipe aprovechó el momento y de una vez empezó a explicarle y a predicarle al etíope. El único que puede hacer eso en nuestra vida es el Espíritu de Dios. Yo no entiendo por qué hay tanta gente que tiene miedo a ciertas situaciones. Yo no entiendo por qué hay tanta gente que tiene miedo a hablarle a los demás. Yo no entiendo por qué hay tanta gente que tiene miedo a hablarle incluso hasta al marido o a hablarle a la mujer. Tiene miedo a hablarle hasta a los hijos. Tiene miedo de dirigirse hacia los demás. Tiene miedo de comunicarse hacia los demás. Tiene miedo de una cosa y de otra. ¿Por qué usted tiene que tener miedo? Si nosotros somos cristianos, estamos para adorar al Dios de la vida y el resultado de eso es la acción del Espíritu en nosotros. ¿Por qué tiene que haber miedo en usted si la acción del Espíritu es el que impulsa su corazón, impulsa su mente? Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles y lo he predicado ya muchas veces, lo he anunciado muchas veces. Estamos viviendo situaciones difíciles y eso yo lo entiendo. Y yo vengo diciendo algo bastante interesante que ojalá que le pueda servir a usted. El que ya me lo escuchó, pues vuelve otra vez y se lo aprende. Y el que no lo ha escuchado, pues apréndaselo. Pero oiga esto, escuche bien. La pandemia nos cambió, fue la forma de vivir, pero no nos puede cambiar la forma de creer. Eso tenemos que nosotros entenderlo. Escúcheme católico cristiano. La pandemia nos cambió, fue la forma de vivir, pero no nos puede cambiar la forma de creer, porque la creencia sigue siendo en el mismo Dios de la vida, sigue siendo en el mismo Señor. Y dice la palabra de Dios que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, que la pandemia nos cambie la forma de vivir, eso es una cosa totalmente diferente. Nos cambió la forma quizás de poder comunicarnos hacia los demás. Nos cambió la forma incluso de trabajar. Nos cambió la forma incluso hasta de andar en el día porque tenemos que andar con este bozal. ¿Ve? Nos cambió la forma incluso hasta de saludarnos porque antes, pues como propio venezolano y latino, somos muy emocionales y nos abrazamos y una cosa y otra, ¿no? Eso es propio de nuestra cultura. Ahora nos cambió la forma de saludar y ahora hacemos así, hola, así como cuando alguien está caliente, tiene una olla caliente, ve así, ¿ve?
Entonces, hola, ¿cómo está? Y uno, así de una vez, ¿ve? La pandemia nos cambió la forma de vivir, pero no nos puede cambiar la forma de creer, porque mi fe tiene que ser la misma. Mi fe tiene que ser la misma en las alegrías. Mi fe tiene que ser la misma en las tristezas. Mi fe tiene que ser la misma en los problemas. Mi fe tiene que ser la misma en cualquier momento. Tiene que ser la misma fe, con pandemia o sin pandemia. Tiene que ser la misma fe en Jesús. Entonces no podemos nosotros echarle la culpa a la pandemia diciendo es que la pandemia. Está bien la pandemia, ¿y la fe dónde queda? ¿La creencia dónde queda? ¿Dónde queda la acción del Espíritu en usted? ¿Dónde queda? Si usted es creyente en Jesús, si usted es adorador del Dios de la vida, el Espíritu de Dios es el que impulsa su vida. Por eso es que para un cristiano no se puede dejar envolver por el miedo que la sociedad nos va colocando cada día, a cada momento. Al contrario, usted tiene que mantenerse fuerte. Usted se mantiene fuerte en la medida en que usted cree de verdad firmemente que el Señor actúa en usted. Y si usted cree que de verdad eso sucede, el Espíritu de Dios lo impulsará, como lo hizo con Felipe. Lo impulsará para hablar en su familia, lo impulsará para hablar con sus hijos, lo impulsará para hablar en su trabajo, lo impulsará para hablar a la gente, para decirle a la gente. El Espíritu de Dios lo va a mover a usted y va a colocar palabras que usted ni siquiera nunca se habrá imaginado que iban a salir de usted. Y usted dirá, ¿y estas palabras de dónde las saqué yo? ¿Y estas palabras de dónde me salieron? Yo no sabía qué decir, yo no sabía qué anunciar, pero me salieron. No es que le salieron porque le salieron, es que el Espíritu de Dios empezó a actuar en usted porque usted cree de verdad que es el Señor. Eso nos tiene que pasar a nosotros. Y es hora de que eso lo entendamos. Porque si no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Qué bonito es creer cuando no hay problema, ¿verdad? Qué bonito es creer. Dígame usted, qué bonito es creer cuando no hay problemas. Levante la mano, el que no tiene problema, levántela. El que no tiene. Madre mía, todos. Vuelvo a insistir por tercera vez. Levante la mano el que no tiene problemas. No tiene nada, ni uno. No. Pues hermanos, bienvenidos al club. Bienvenidos al grupo de los que andamos. Bienvenido. Yo le decía en un encuentro de oración que tenía el martes con unos hermanos en la zona norte de San Lorenzo, les decía, mire, estamos full y tenemos 20 problemas. Escuche bien, tenemos 20 problemas, como pueden ser 15 o 20 o 10 o 5, no sé. Tenemos 20 problemas y va a llegar un momento en que de 20 pasa a 19, de 19 pasa a 18, de 18 baja a 16, a 17, a 15, a 14, a 12, a 10, hasta llegar a 1. Y llega un momento que desaparecen. Usted toma vacaciones un mes, 15 días, o un mes y medio, 2 meses, y después el Señor vuelve y le mete a usted el doble, le mete 40. Pero ¿para qué le mete a usted el doble otra vez? Para que usted se sienta fortalecido por Él, para que usted se sienta purificado por Él, y para que usted no se le olvide que la acción del Espíritu está con usted, porque el Dios de la vida le ama y quiere lo mejor para usted, y usted no está solo. El Señor no le coloca más de lo que usted no es capaz de cargar. Alabe a Jesucristo, alábelo. Es la acción del Espíritu. Y eso lo tenemos que reconocer nosotros los católicos. Entonces, la primera, el etíope iba ¿para dónde? ¿A Jerusalén a qué? Felipe, la segunda, Felipe es guiado ¿por quién? La tercera, Felipe le explica al etíope. ¿Y le habla de quién? ¿De quién le habla? De Jesucristo, porque le explica las Sagradas Escrituras. Le explica quién es el Señor. Y ¿sabe qué es lo mejor de todo? ¿Sabe qué es lo mejor de todo? Que el etíope termina creyendo. El etíope termina creyendo. Termina creyendo. Mire, escuchen esto. Usted no entiende que se sube Felipe al carro y en cuestión de le explica y el etíope termina creyendo. ¿Cuánto tardaría? Media hora, 1 hora, ¿no? Nosotros tenemos 20, 40, 50 años asistiendo a la iglesia y todavía no creemos.
Y Felipe se montó en el carro y le dijo, eche para allá, venga para explicarle. Le explicó. ¿Y qué pasó con el etíope? Creyó. A nosotros nos predican, nos hablan, nos anuncian, nos dan la palabra de Dios y a veces ni creemos. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la esperanza? El etíope de una vez dijo, sí, Señor. Y tenemos la cuarta. ¿Se terminó? Bautizando. Y si se bautizó o pidió que lo bautizaran es porque terminó creyendo. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? Creer. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. Pero termino con esto. Para poder creer, usted tiene que dejarse llevar por el Señor. Y en la medida en que usted se deja llevar por el Señor, usted termina creyendo cada día más. Porque usted es adorador de Él. ¿Quedó claro entonces el mensaje? Vamos a pedirle al Señor eso en este momento. Vamos a ser adoradores. Vamos a ser adorador del Señor. Vamos a ser adorador de Jesús. Porque usted lo tiene que reconocer. A mí me gusta, de todo lo que he dicho, de estas 4 ideas, a mí me gusta sobre todo la tercera. Porque Felipe, después de explicarle al etíope la Sagrada Escritura, él creyó. A mí me gusta eso, creyó. Hermano, yo quiero que cuando coloquemos ahorita al Señor, usted de verdad crea firmemente que Él es el Señor. Padre, ya yo lo creo, vuélvalo a creer. Padre, ya yo creo desde hace tiempo, siga creyendo. Padre, yo creo, pídale al Señor que le dé la fuerza de creer cada día más. ¿Usted no han escuchado esa oración que dice, yo creo, pero aumenta mi fe? O sea, yo creo, pero porque necesito. Vamos a pedirle eso a Jesús. ¿Les parece? Ahí donde usted se encuentra, yo quiero hacerle una pregunta. Yo quiero hacerle una reflexión a usted. Yo quiero preguntarle lo siguiente. ¿Cómo se siente usted cuando escucha la palabra? No me conteste, solo reflexione. ¿Cómo se siente usted cuando escucha la palabra? ¿Cómo se siente usted cuando escucha la oración? ¿Cómo se siente usted ante los sucesos, ante las circunstancias que encontramos afuera en la calle? ¿Cómo se encuentra usted en su familia? ¿Cómo se encuentra usted en su matrimonio? ¿Cómo se encuentra usted con el día a día? ¿Crees en Él? ¿Cree que de verdad el Señor bendice su vida? ¿Cree que el Señor de verdad bendice su caminar? ¿Cree que el Señor de verdad hace su obra? ¿Usted lo cree? Entonces comience a decirle al Señor, Señor, yo creo, pero quiero que aumente más. Quiero que aumente más. Es como los tanques del agua. A veces hay que mandar a cerrar la llave porque el agua se desborda. Que eso le podamos pedir al Señor en este momento. Señor, yo quiero que se desborde. Yo quiero que se desborde la fe. Yo quiero que se desborde el gozo. Yo quiero que se desborde la alegría. Yo quiero que se desborde la acción del Espíritu en mi vida. Comience a decírselo allí de donde está. Usted abra su boca ahí donde se encuentre y le dice, Señor, desbórdame. Señor, tómame. Señor, lléname. Señor, así como hablaste a Felipe para que le hablara al etíope, así necesito que me hables en este momento. Así como Felipe le habló al etíope, necesito que me hables en este momento, Señor. Necesito que me hables en este momento. Felipe le habló al etíope. Felipe le explicó al etíope. Felipe le explicó a este hombre que no entendía. Nosotros necesitamos que el Señor nos explique. Nosotros necesitamos que el Señor nos hable. Nosotros necesitamos que el Señor nos dirija. Es hora de que usted le diga al Señor, Señor, así como Felipe guió la vida del etíope, así como Felipe le habló y le explicó al etíope, así necesito yo, Señor, que me hables. Habla mi vida, Señor. Habla mi vida, Señor. Habla mi corazón, Señor. Háblame a mí, dígale eso al Señor. Si usted está buscando una respuesta ante una pregunta, si usted está buscando que el Dios de la vida le hable ante una situación, ante un problema que usted pueda tener, es hora de que usted le diga al Señor, Señor, háblame. Dime qué tengo que hacer, hacia dónde tengo que ir, cómo tengo que hacerlo, de qué manera lo tengo que hacer. Señor, habla mi mente y habla mi corazón, Señor. Necesito que me hables. Así como el Señor llamó a Samuel en el Antiguo Testamento y le decía, Samuel, 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 Samuel.
A lo último, Samuel se levantó y le dijo al Señor: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Felipe habló y el etíope creyó. Necesitamos que el Señor nos hable con la acción del Espíritu. Necesitamos que el Señor nos guíe con la acción del Espíritu. Pídale a Jesús, háblele a Jesús. Toma mi vida, Señor, toma mi mano, toma mi ser, toma mi mente, toma mi corazón. Ven, Dios de la vida, ven, Dios del amor. Eres el alfarero, el que guía mi vida, Jesús. Eres el que marca el camino. Eres la lámpara en mi camino, Señor. Necesito de ti, Jesús. Háblame, Señor. Háblame, Jesús. Guíame, Jesús. Toma mi mano, dame tu mano, dame un abrazo, Jesús. Jesús. Una vez más. Toma mi mano, guíame, Señor. Vamos a decírselo una vez más. Toma mi mano, Si usted lo cree de verdad, dígaselo. dame tu mano, Dame un abrazo. dame un abrazo, Jesús. Jesús. El etíope iba de camino a Jerusalén. Iba a adorar al Dios de la vida. Y en el camino se encuentra a Felipe. Y es Felipe, con la acción del Espíritu, quien le guía el camino al etíope. Le guió el camino. Tanto es así que se terminó bautizando. Entienda esto, hermano. Felipe guía el camino del etíope. Hoy es Jesús quien guía su camino. Hoy es Jesús quien guía su matrimonio. Hoy es Jesús quien guía sus hijos. Hoy es Jesús que guía su trabajo. Hoy es Jesús quien lo guía a usted. Así que dígale al Señor: guíame, Señor. Díganlo conmigo: guíame, Señor. Ilumíname, Señor. Guíame, Jesús. Guíame, Jesús. Tú tienes la dirección. Tómame. Tómame. Te entrego. Te entrego todo el control. ¿Y a dónde voy? Es fácil si tú me llevas De tu mano. de tu mano. Una vez más. Guíame. Guíame. Tú tienes. Tú tienes la dirección. Tómame. Tómame. Te entrego todo el control. ¿Y a dónde voy? Es fácil. Es fácil si tú me llevas de tu mano. Es fácil, Señor. Es fácil si tú me llevas de tu mano. Si hay gente aquí que está esperando una respuesta de Jesús, si hay gente aquí que está esperando que sea el Señor quien le hable, hermano que me escucha, si usted está aquí y ha venido hasta aquí buscando una respuesta
alguna interrogante que usted tiene, alguna pregunta que usted tiene, solo le puedo decir que en este momento el Espíritu, que es el del resucitado Jesús de Nazaret, Jesús Eucaristía, comenzará a hablar a usted. Comenzará a hablar a usted. Te pido, Señor, te pido, Jesús Eucaristía, que hables, que digas. Te lo pido, Señor, a los que han venido hasta aquí a buscar alguna respuesta, a los que tienen muchas interrogantes en su mente, en su corazón, que puedas pasar en este momento y les puedas hablar a cada uno de ellos. Habla, Jesús. Habla, Jesús, en este momento. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Cómo lo debo hacer? ¿De qué manera lo debo hacer, Señor? Guíame, Jesús. Guíame, Jesús. Los que tienen interrogantes, los que tienen preguntas, no tengan miedo de decirle al Señor: necesito que me hable, Señor. Necesito qué hacer. Si usted no ha encontrado todavía la manera de dar un buen consejo, quiere hablarle a alguien y no ha encontrado la palabra, dígale al Señor: coloca palabra de sabiduría en mi boca, Señor. Coloca palabra de sabiduría con la acción del Espíritu en mi boca, Jesús. Ahí tienen a Jesús. Ahí tienen al Señor. A Jesús Eucaristía al frente de ustedes. Ahí está el Rey de Reyes, el que Felipe le explicó al etíope, el que envió la acción del Espíritu. Ahí está Jesús, el que llenó con la fuerza del Espíritu al etíope. Y tanto fue así que el etíope terminó bautizándose, porque creyó. En este momento le pido: crea, hermano, hermana que me escucha, crea, como lo hizo este hombre de la palabra de hoy, el etíope. Creyó. Crea que es el Señor quien habla, como Felipe habló. Crea que es el Señor quien guía, como Felipe fue guiado. Por eso, dígale a Jesús: guíame, Señor. Guíame, Jesús. No deje de decirlo. Guíame, Señor. Guíame, Señor, en mi familia. Guíame, Señor, en mi matrimonio. Guíame, Señor, en mi noviazgo. Guíame, Señor, en mis hijos. Guíame, Señor, en mi trabajo. Guíame, Señor, en mi empresa. Guíame, Señor, con los que tengo que hablar. Guíame, Señor, porque necesito de ti. Guíame, Jesús. Guíame con la acción del Espíritu, Dios. Tú tienes la solución. Me guías, Jesús. Tómame. Dígalo. Tú tienes la dirección. Tómame. Te entrego todo el control. ¿Y a dónde voy? Es fácil si tú me llevas de tu mano. Tengo la experiencia y lo puedo dar como testimonio. Y yo sé que el Padre Pedro también le habrá pasado lo mismo. Pero muchas personas se acercan durante la semana, el día domingo, en la calle cuando nos ven y nos dicen: Padre, no sé qué hacer. Vengo ante usted para que me diga qué hacer.
Muchas personas buscando respuestas a las preguntas que tienen. Padre, no sé qué hacer. Vengo a contarle para que usted me escuche. Vengo a contarle para que usted me diga qué hacer, Padre, qué hacer. Casi siempre termino diciéndole a la gente: usted ya fue al Santísimo, usted ya le preguntó a Él. No, Padre, todavía no he ido. Vaya primero allá. Vaya primero para que el Dios de la vida le hable en el medio del silencio. Vaya primero para que el Dios de la vida le hable en medio de la ternura. Para que el Dios de la vida le hable en medio de ese silencio que nosotros necesitamos. Guíame, Señor. Guíame, Jesús. Guíame, Jesús. Tú tienes la dirección. Tómame. Díganselo. Tómame. Te entrego todo, Señor. Te entrego todo el control. ¿Y a dónde voy? Es fácil si tú me llevas de tu mano. Una vez más. Guíame, díganlo con fe, dígaselo a Jesús. Guíame. Tú tienes la dirección. Tómame. Te entrego todo el control. ¿Y a dónde voy? Es fácil si tú me llevas de tu mano. Es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si Él me lleva de su mano. Mucho más fácil. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si Él me guía. Mucho más fácil. Mucho más fácil si tú me llevas Dígaselo. de tu mano. Mucho más fácil si Él me lleva de su mano. Mucho más fácil. Dígalo. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil. Ustedes, díganlo también. Adoro tu nombre, Jesús. Adoro tu nombre, Señor. Dice la Sagrada Escritura que estaban los apóstoles, algunos de ellos pescando. Y en medio de esa pesca, dice la palabra que se apareció el Señor y empezó a caminar sobre las aguas. Empezó a caminar, hermano, escuchen bien eso, empezó a caminar sobre las aguas. Y todos se asustaron creyendo que era un fantasma, pero después se dieron cuenta que era el Señor. Y salió Pedro, como siempre, yo el primero. Y salió Pedro y le dijo: Señor, quiero caminar también. Quiero caminar. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven, Pedro. ¿Quieres caminar conmigo? Ven, Pedro. Y dice que Pedro se salió de la barca y empezó a... ¿Y qué sucedió? Se hundió. Y Jesús lo tomó de la mano y lo alzó para no dejarlo que se hundiera. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Yo no sé si usted me entiende lo que le estoy predicando. Pedro se empezó a hundir y el Señor lo toma de la mano y lo levanta para no dejarlo hundir. Yo quiero que usted entienda que si usted se hunde en su propia vida, es decisión suya. Pero si usted se toma de la mano del Señor, no lo va a dejar hundir. Él va a estar ahí, lo va a levantar, lo va a animar,
lo va a llenar de la fuerza del Espíritu, lo va a abrazar y estará siempre con usted, porque es la promesa: estaré con ustedes hasta el final de los días. Dele la gloria. Dígame, Señor, tú tienes. Tú tienes la dirección. Tómame, Jesús. Te entrego. Todo el control. Y a donde voy. Alábelo. Es fácil si tú me llevas. De tu mano. Una vez más. Dígaselo con fe a Jesús. Tú tienes la dirección. Tómame. Tómame. Te entrego. Entrego todo el control. Y a donde voy. Es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil. Todos. Mucho más fácil si tú me llevas Una vez más. de tu mano. A ver, cántenlo con fe. Díganselo a Jesús. Mucho más fácil. Mucho más fácil si tú me llevas De tu mano. de tu mano. Mucho más fácil. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Alabado sea Dios. Alabado sea Jesús. Alabado sea. Alábelo. Abra su boca. Dígale: te adoro, Dios. Te bendigo, Dios. Te bendigo, Señor. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Recibe toda la honra, Señor. Alábelo. Abra su boca. Recibe toda la honra, Jesús. Recibe todo el poder, Jesús. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. A Jesús todos. A Jesús, El Señor. el Señor, Al Cordero de Dios. al Cordero de Dios, Al nombre sobre todo nombre. al nombre sobre todo nombre. Dígalo. A Jesús, el Señor, Al Cordero de Dios. Al nombre sobre todo nombre. al nombre sobre todo A Jesús. nombre. A Jesús. Qué bien se siente estar al frente de Jesús. Qué paz, qué tranquilidad al frente del Dios de la vida. ¿Tienes esa paz un rato? Corazones cansados, corazones atosigados. Siéntase esa paz de Dios. Es la paz del Señor que nos deja. Solo Él. Viva este momento así en adoración. Adórelo solo a Él. A Jesús.
Cordero de Dios. Al nombre sobre todo nombre. Una vez más, a Jesús. Viva esa melodía. Gracias por este momento, Señor. Gracias por darnos esa paz que necesitamos. Gracias por haberme invitado, Señor. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Dele gracias a Dios porque Él lo trajo para acá. Él lo guió. Así como al etíope, el Señor ya sabía para dónde lo iba a llevar. Así como a Felipe, el Señor también lo guió y le dijo para dónde era que iba. Hoy usted vino a la Jerusalén a adorar al Señor. Dele gracias porque Él lo trajo a usted hasta aquí, lo impulsó. Aunque usted diga que ya tenía planificado venir, es verdad, pero en el camino se pueden presentar muchas cosas. Y si usted está aquí es porque Dios permitió que así fuera, porque Dios quería hablarle. Dios quería regalarle un poquito de paz. Dios quería regalarle un poquito de ternura. El Señor quería regalarle un poquito de tranquilidad. Él quería bendecirlo a usted hoy para que siga teniendo fuerzas de seguir adelante. Dele gracias. Dele gracias al Dios de la vida. Estando junto a ti, encuentro paz, encuentro amor, y no me quiero apartar. Nunca de ti. Nunca de ti. De ti, Señor. De ti, Señor. Mirando el cielo azul, mirando el sol, te veo a ti, y por eso gracias, Gracias te doy. Qué bello es amarte y sentirte a ti, mi Señor. Sentir tu luz en mí. Gracias te doy. Te quiero alabar, guiarme con tu palabra, gritarle al mundo que te siento mi Señor. Guíame, Señor Jesús, para ayudar a los demás. Guíame, Señor, para dar más amor. Qué bello es Un aplauso fuerte al Rey de Reyes. y a ti, mi Señor. ¡Que viva Jesucristo! Sentir tu luz en mí. Gracias. Gracias te doy. Gracias. Gracias te doy. Gracias. Gracias te doy.
Amén.